Jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar en el área de aritmética, patrones numéricos. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué son patrones numéricos, no? Cuando nosotros hablamos de patrones numéricos, estamos hablando de ordenamiento, ¿no? De ciertos números, pero con una constante. Quiere decir que hay una lista de números que siguen una cierta secuencia. Y estos ordenamientos se van a distinguir por su comportamiento. Y vamos a tener, por ejemplo, sucesiones aritméticas, donde acá, si nosotros vemos en el ejemplo, la razón es 3. En el siguiente caso, esta sucesión tiene una diferencia de ¿cuánto? De 5. Y estas sucesiones aritméticas, pues, generan una secuencia de números en el cual siempre van a tener los siguientes elementos. Una primera componente, el número de términos, un último término y la razón. La razón, que es la constante. En una sucesión geométrica la formación es diferente. Si nos damos cuenta, acá el resultado de la razón surge de dividir el segundo término con el primer término. Por ejemplo, si yo quiero saber la razón geométrica, acá tendría que dividir 128 entre 64. Y eso me da 2. O 8 entre 4. Y eso también me da 2. Bien. Continuando, en el ordenamiento de números, estas sucesiones geométricas nos van a determinar, pues, una valoración, ¿no? Como lo dije anteriormente, de una razón que también se puede hallar al multiplicar el primer término por 3. En este caso, 3 por 3, 9, por 3, 27, y la secuencia va avanzando, ¿no? Hay algunas sucesiones especiales, por ejemplo, si acá me dicen determinar el número de puntos que generan esta figura de forma triangular, y se dan cuenta que un punto, después un triángulo sería 3 puntos, de ahí cogemos 6 puntos, 10 puntos, 15 puntos, de una manera secuencial. Otros ejemplos podemos darlos en los números cuadrados, ¿no? El cuadrado del primero, el cuadrado del segundo sería cuadrado de 1, 1, cuadrado de 2, 4, cuadrado de 3, 9, cuadrado de 4, 16, y se forma, sigue la formación secuencial. Asimismo, en los números cúbicos. En los números de Fibonacci hay una especial formación. Esto se dice que la suma de los dos anteriores, o sea, 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. Y se va generando la formación. Son algunos casos especiales. Nosotros básicamente nos vamos a dedicar a lo que es sucesión aritmética. Un conjunto ordenado de puntos que van a ser formados por una razón constante, ¿no? Donde vamos a tener el primer término, una razón y un último término. Y de acuerdo a cómo se presenten los ejercicios, podemos determinar el último término, o también podríamos determinar la suma total de términos de una progresión aritmética, ¿sí? Consecuentemente, la suma de términos de una progresión aritmética va a estar dada por la suma del primer término más el último término sobre 2 por la cantidad de términos. Importante. Bien, y la otra sucesión, vamos a estudiar la sucesión geométrica. En este caso,
habíamos dicho pues que la formación de una sucesión geométrica está dada por la división de dos términos consecutivos, ¿no es cierto? El cual nos da 6 entre 3, 2. 2 entre 6, 12. 24 entre 12, 2, ¿no? Y la constante 2. También tenemos un primer término y un último término, ¿sí? Para hallar el término enésimo de una proyección geométrica nos basta conocer el primer término y la razón, ¿no? Y la razón, el producto del primer término por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1, ¿sí? Y si queremos hallar la suma de términos de una proyección geométrica, esta va a estar dada por el producto del término primero por la razón elevado al número de términos menos 1 sobre el número de términos menos 1. Perdón, la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1. Pasemos acá a un grupo de ejercicios. Calcular el término 41 en la sucesión 30, 37, 44, 51. Bien, nos damos cuenta que esta es una sucesión aritmética. Y si nos damos cuenta que el primer término es 30, el segundo 37, el siguiente 44, 51, consecuentemente, la razón acá, ¿cuál sería? Perfecto, 7. Muy bien, entonces si queremos hallar el término enésimo, el término 41, utilizaríamos pues nuestra fórmula, ¿no es cierto? El primer término más el producto del número de términos menos 1 por la razón. Bien, en este caso sería de esta manera. El primer término 30 son el término 41, el que debemos encontrar, menos 1 por la razón que es 7. Si en este caso 30 más 40 por 7 nos daría en total 310. Bien, jóvenes, en este segundo caso calcula el 24º término de 5, 20, 80, 320. Si nos damos cuenta acá, de frente diremos que esta es una sucesión geométrica, ¿no? 20 entre 5, 4. 80 entre 20, 4. 320 entre 80, 4. Muy bien. Que tenemos el 24º término, que sería 24, ¿no? Entonces tenemos la formación y la aplicación. ¿Qué hemos dicho? 5 por 4, 20, 20 por 4, 80, 80 por 4, 320, y consecuentemente se estaría formando. Pero nos toca hallar el 24º. El 24º sería una operación larga, tediosa, y no nos ayuda a resolver, nos demoraríamos en resolver el ejercicio. Pero utilizando nosotros la fórmula que hemos visto en la anterior vista, nosotros tenemos que el término enésimo va a ser igual al primer término por la razón elevado al número de términos menos 1. 5 por 4, 24 menos 1, sería 5 por 4 a la 23, ¿no? Y sería la respuesta. Continuando entonces con los ejercicios, este es un ejercicio importante. Si nos damos cuenta y se calcula el término 12 de la sucesión cuadrántica. Para hablar de una sucesión cuadrántica, regresemos a esta vista. Si nos damos cuenta, en este caso dice sucesión cuadrántica, ¿no? Donde se genera un conjunto de números, pero que en una primera línea no tenemos una sucesión o una razón, sino en la tercera línea. ¿Y qué dice? Para poder hallar una sucesión cuadrántica, el término enésimo va a estar dado por el coeficiente A por el número de términos elevado al cuadrado más el coeficiente B por el número de términos más C. Pero ¿de dónde sale A? A es el cociente de la razón dividido entre 2. Y B
sería el M0, que sería en la segunda línea de la ecuación cuadrática, menos A, que sale de dividir, y hemos dicho, de la razón sobre 2. Y C tendría que ser el término anterior al primero. O sea, si 9 es el primer término, el término anterior. Eso lo tenemos que nosotros verificar, calcular. ¿Sí? Y C, sí, ese sería el término anterior al primero, el T0. ¿Bien? Entonces, aplicando nosotros la fórmula, ya tendríamos el resultado de este ejercicio de ejemplo. Entonces nos vamos al ejercicio, a este ejercicio. Calcula el término doceavo de la sucesión cuadrática. Bien, tenemos una sucesión donde el primer término es 5 y me dicen hallar el término 12 de la sucesión cuadrática. Vemos la formación, ¿cómo está dado? 5, 14, 28, 47, 71. Y vemos la diferencia 9, 14, 19, 24. Pero en la siguiente nos vamos a dar cuenta que de 9 a 14, 5, de 14 a 19, 5, de 19 a 24, 5, y ya tenemos la regla de formación. Antes del primer término tendría que ser menos 4, ¿no? O sea que el término anterior al primero sería 1. En este caso, en la segunda fila de nuestra solución cuadrática, el término anterior a 9 sería 4, que sería el M0, y la razón definitivamente es 5. Continuamos. Muy bien. La fórmula, el término enésimo, en este caso el término doceavo, será igual a a la n cuadrado más b a la n más c. Muy bien, acá tenemos la fórmula para aplicar. ¿Quién es a? ¿Quién es b? ¿Quién es c? A sería entonces 5 medios. Como el término es doceavo, entonces 12 al cuadrado más b sería 3 medios, ¿no es cierto? Por 12, que es el término que tenemos que encontrar, más 1, que acá vimos, ¿no es cierto? El T0, 1. Muy bien. Operando sería 5 por 144 sobre 2. Traíamos mitad 144, 72 por 5, 360. Más 3 por 12 sobre 2, mitad 2, 1, mitad 2 y 6. 6 por 3, 18 más 1. Sumando 360 más 18, 378 más 1, 379. Y aquí estaría la respuesta. Bien. Este es un ejercicio muy bonito. Dice, Analí vende perfumes. El primer día vende 6, el segundo 11, el tercero 16, el cuarto 21 y así sucesivamente hasta que el último día vendió 151. ¿Cuántos perfumes vendió en total? Perfecto. Pero yo digo, ¿cuántos días vendió? No tenemos el número de días. Perfecto, entonces, para la venta de perfumes, el primer día 6, el segundo día 11 y así consecuentemente, hasta que 151 sería el último término, ¿no es cierto? El día n. Bien, necesitamos saber qué cosa primero. ¿Cuántos días vendió la persona? Muy bien. Analí vendió entonces, utilizando la fórmula, el último término menos el primer término sobre 2 más 1. 151 menos 6 sobre 5 más 1. En este caso, 151 menos 6 entre 5, 29 más 1 sería 30. Muy bien, ya tenemos n, que son la cantidad de días. Necesitamos saber cuántos perfumes vendió. Bien, entonces tenemos que el primer día vendió 6 y el último día vendió 151. Por la suma de términos, entonces tendremos acá
Primer día más el último día sobre 2 por el número de días, que son 30. Perfecto. Realizando la operación sería 6 más 151, 157. Mitad de 2, 1. Mitad de 30, 15. 157 por 15, 2355. Interesante, chicos. Esta clase es definitivamente interesante. Te hace ver la secuencialidad. No solamente se presenta en números, también se puede presentar en gráficos. Acá vamos a dejar un grupo de ejercicios. Esperemos que sí, no están difíciles. Y esperemos que este videito haya sido de su agrado. ¿Sí? Les agradezco su atención. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.